Buenas tardes. El tema escogido por el grupo fue el plebiscito de 1957, el cual le dio vía libre a la implementación del Frente Nacional. El grupo está conformado por Diego Martínez, Ketty Paola Periñán, Esther Julio y Camila Arias. El plebiscito de 1957 en Colombia fue una consulta popular que tuvo lugar el 1 de diciembre de ese año. Este plebiscito fue un evento significativo en la historia política del país. Su objetivo era ratificar los acuerdos entre liberales y conservadores, dando inicio al periodo conocido como el Frente Nacional. Este era un pacto para gobernar entre 1958 y 1974. Consistía en repartir y alternar el poder entre liberales y conservadores. Lo que quería decir que los cargos públicos serían distribuidos de manera equitativa, dando oportunidad al mismo número de conservadores que de liberales. Los siguientes 4 gobiernos alternarían 2 liberales y 2 conservadores. El plebiscito de 1957 en Colombia se realizó en un contexto social, político y económico que estaba marcado por la violencia política y social relacionada con la propiedad de la tierra, el desarrollo rural y los derechos humanos. Esta violencia fue un factor clave que llevó a buscar una solución política a través del Frente Nacional. A continuación detallamos el contexto a partir de los diferentes ámbitos. En el contexto social existía una violencia bipartidista. Desde finales de la década de 1940, Colombia estaba sumida en un periodo conocido como la violencia, caracterizado por enfrentamientos armados entre los seguidores de los 2 partidos políticos más reconocidos, el liberal y el conservador. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 fue un catalizador importante de este conflicto. Desplazamientos y muerte. La violencia causó la muerte de cientos de miles de personas y el desplazamiento de muchas más. El campo colombiano se vio especialmente afectado por enfrentamientos que causaron terror y desestabilización. En el contexto político, existía la dictadura militar, que comenzó por allá en 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder mediante un golpe de Estado, prometiendo poner fin a la violencia que se estaba dando en esos momentos. Aunque inicialmente hubo esperanza y algunas mejoras, su régimen pronto se volvió impopular debido a la represión y a la falta de soluciones efectivas. Cabe resaltar que Rojas Pinilla tenía la convicción de quedarse en el poder. Pero para 1957 el régimen de Rojas Pinilla estaba perdiendo apoyo rápidamente, tanto entre la población como entre las élites políticas y militares. La represión de protestas y el control autoritario contribuyeron a su deslegitimación. Las personas no estaban de acuerdo con que Rojas Pinilla se perpetuara en el poder, porque esa era la idea. Entonces tenían que evitarlo a toda costa. Los acuerdos bipartidistas. Frente a la crisis, los partidos liberal y conservador acordaron una solución compartida para evitar un colapso total del orden público. Este acuerdo fue conocido como el Frente Nacional, un pacto para alternar la presidencia entre ambos partidos y compartir el poder equitativamente. En el contexto económico, se podría decir que Colombia vivía una desigualdad y una pobreza. La economía colombiana, predominantemente agraria, estaba marcada por una gran desigualdad. Los conflictos en el campo exacerbaban la pobreza y la falta de oportunidades. Aunque hubo intentos de modernización bajo Rojas Pinilla, incluyendo la construcción de infraestructura, los beneficios no fueron suficientes para contrarrestar los problemas estructurales de la economía. Había una inestabilidad política y la violencia también afectó negativamente la economía, limitando la inversión y el desarrollo sostenible. Cabe resaltar que el plebiscito de 1957 representó el primer mecanismo de este tipo en el país, con la participación de más de 4 millones de personas en la historia de Colombia, reconociendo además los derechos políticos de la mujer. Esto quiere decir, y entre otras cosas, que a partir de 1957 las mujeres en Colombia pueden votar. A continuación, mi compañera Esther les explicará el segundo interrogante que hacía parte de esta exposición. Segunda pregunta, ¿quiénes fueron los actores vinculados al proceso del plebiscito?
En el proceso del plebiscito hubieron varios factores vinculados. En uno de ellos fue Mariano Pina Pérez y algunos allegados que respaldaban la visión del no en el plebiscito. También tenemos a Gilberto Alzate Avendaño, también respaldando la postura del no en el plebiscito. Jorge Leiva, que fue un líder político de la campaña del no en el plebiscito, apoyado por el Partido Comunista. Uno también de los principales fue el Partido Liberal y el Partido Conservador, que a pesar de sus diferencias políticas y sus divisiones, se unieron para defender sus posiciones de poder frente al propósito de Gustavo Rojas Pinilla. También Alberto Lleras Camargo fue una figura importante en el proceso de plebiscito propuesto por la candidatura del expresidente Alberto Lleras Camargo, que fue acogida con beneplácito por los partidos. Eduardo Santos, también una figura destacada en el proceso del plebiscito, firmó el Pacto de Marzo, un acuerdo conjunto entre los partidos liberales y conservadores. Cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso del plebiscito de 1957 en Colombia. En Colombia tuvo importantes repercusiones sociales y políticas en el país. Los principales cambios que se gestaron como resultado de este proceso fueron la participación de las mujeres en las elecciones, ya que el plebiscito fue la primera jornada electoral en la que las mujeres colombianas pudieron ejercer su derecho al voto. La validación del Frente Nacional del plebiscito buscaba validar lo que se llamó el Frente Nacional, un acuerdo de paz entre los partidos liberal y conservador que llevaban casi 30 años de confrontación. El resultado del plebiscito fue favorable al sí, lo que permitió la implementación del Frente Nacional como una reforma constitucional. Unión de partidos de élite a pesar de sus divisiones históricas, los partidos de élite se unieron para defender sus posiciones de poder frente al intento de Gustavo Rojas Pinilla de permanecer en la presidencia. El plebiscito fue pensado como un medio de legitimación social de las decisiones de las élites políticas. Un alto nivel de participación electoral del plebiscito reentró uno de los niveles más altos de la participación electoral en la historia de Colombia, con 4.199.294 al favor del sí y 2.654 votos a favor del no y 2.738 votos en blanco. En conclusión, el plebiscito de 1957 en Colombia representó un momento crucial en la historia del país, resolviendo una profunda crisis política y social que había sido alimentada por años de violencia entre los partidos conservador y liberal. Este evento, celebrado en un contexto de tensiones extremas, no solo puso fin a la violencia política inmediata, sino que también estableció un marco para la estabilidad a largo plazo a través del Frente Nacional. Este acuerdo, que buscaba alterar el poder entre dos partidos principales, garantizó una década de gobernabilidad compartida, promocionando un periodo de relativa paz y orden político. El plebiscito también marcó importantes avances en la participación democrática, como la inclusión de las mujeres en el proceso electoral por primera vez, reflejado un paso significativo hacia la igualdad de género en las políticas colombianas. La amplia participación electoral, con más de 4 millones de votos emitidos, mostró un fuerte compromiso cívico y una demanda popular para la estabilidad y reforma. La figura clave y los líderes políticos de ambos partidos, a pesar de sus diferencias históricas, demostraron una estable capacidad de cooperación para alcanzar un acuerdo que beneficiará al país en su conjunto.